empezar con las portadas, como decimos, en este 14 de febrero del año 2022 del diario El Pueblo. Ahora, El Pueblo de Bolivia dice: Yanine Áñez tendrá un nuevo juicio por las masacres del año 2019. La ex gobernante de facto deberá responder ante la justicia boliviana por los 37 muertos y alrededor de 800 heridos. Que no se olvide esta cifra: 37 muertos y alrededor de 800 heridos, luego del proceso que se le sigue por el caso del golpe de Estado. Así que la señora Yanine Áñez todavía tiene para largo. No se olviden que las dos masacres en Sacaba y Sencata fueron conocidas mundialmente y, por supuesto, ¿cuál era la justificación? Que la gente protestaba. ¿Qué hicieron los militares y policías bolivianos bajo el mando de la señora Áñez? Pues reprimir de la manera más violenta. Incluso recordemos que hasta un traslado de cadáveres en sus respectivos ataúdes fue reprimida y la gente tuvo que dejar los ataúdes en la calle temporalmente hasta poder recuperarse del ataque virulento de la policía y el ejército en aquel entonces. Y acá, evidentemente, también una lamentable noticia: fallece el embajador de Bolivia en Cuba, Eduardo Pardo. Se conoció ayer esta lamentable noticia. La República de Perú, bueno, siguen con la misma agenda, fujimoristas detrás de reunión por la vacancia. El encuentro de Mari Carmen Alba y congresistas fue gestado por organizaciones vinculadas a Fuerza Popular. ¿Se la sospechaban? ¿Se la imaginaban? ¿Se sorprende por aquello? No, pero como estamos en el plan de desestabilizar el gobierno de Pedro Castillo, pues ahí sigue. En la parte inferior, lo que sí llama la atención, y quizás esto justifica toda la portada, es que se señala aquí: un mes después del derrame aún no se sanciona a los culpables del derrame producido por la transnacional española Repsol. Hay que poner con nombre y apellido porque parecería que se olvidan de aquel detalle gracias a las gestiones y al manejo de relaciones públicas que hace la transnacional. Un derrame donde hubo más de 10.000 barriles derramados en el mar, más de 24 playas afectadas en la costa pacífica del Perú, y por supuesto esto todavía no tiene responsabilidades, y esto es lamentable que ocurra en estos momentos. Pasamos entonces ahora al Mercurio. A propósito del desarrollo que tiene ya la Convención Constitucional o la Asamblea Constituyente, como se la quiera llamar, evidentemente hay elementos de análisis y de debate. El titular principal da cuenta de esto: el Estado regional, las asambleas legislativas y el pluralismo jurídico marcarán las votaciones en el Pleno de la Convención Constitucional esta semana. Se necesitarán 2/3 partes de los votos para ser aprobadas estas reformas. El martes, es decir, mañana, comenzará la deliberación del informe de la Comisión del Sistema de Justicia y el miércoles en la de Forma del Estado. Hoy parte el proceso de consulta indígena en medio de dudas por sus alcances y los plazos para su desarrollo, dice la portada del Mercurio a propósito de este tema. Y acá un tema que llamó la atención no solamente el fin de semana, ya lleva varios días con este tema, es el desabastecimiento. Se agudiza en Antofagasta, largas filas, largas colas a propósito de manifestaciones y además de problemas con respecto a la comercialización de varios temas, de varios productos y servicios, sobre todo en esa zona de Chile. Y abajo se dice: los camioneros no bajan movilización y ministro de Interior acusa de incumplimiento del acuerdo. Transportistas independientes han mantenido interrupción de caminos a la espera de que hoy se active el estado de excepción. Esto es lo que está ocurriendo en Chile, y ya veremos más adelante que también tiene sus repercusiones a propósito de cierres en la frontera con Bolivia. Pasamos al Universo de Guayaquil. Falta de cámaras complica la seguridad en Guayaquil, donde hay más asesinatos. Aquí lo que no se dice, y siempre estaremos pendientes de que se diga todo, pero completamente todo, para que se entienda a cabalidad, es que en la ciudad de Guayaquil este fin de semana ocurrieron 10 muertes violentas graves que mantienen el nivel de violencia en esa ciudad, pero que el gobierno parecería que con cámaras, luces LED, como dijo el gobernador de Guaya, el señor Pablo Arosemena, se resolvería todo. ¿Qué dice la sumilla del diario El Universo con respecto a su titular principal? Guayaquil concentró en enero el 30% de las muertes violentas a nivel nacional. El déficit de cámaras y la baja calidad de otras minan los esfuerzos para identificar y atrapar a sicarios y delincuentes en una ciudad que convive con la violencia. Como si fuese ese el único factor que explica
la violencia. O sea, porque si pusieran cámaras ya se resolverían los problemas. Eso no es así. Hay un problema estructural de violencia, de exclusión, de marginación, de miseria y de falta de oportunidades para mucha gente que obviamente ha optado por el microtráfico, por la violencia, por el robo, por el saqueo, etcétera, etcétera. Pero ahí tienen. Parecería que la falta de cámaras, llenen de cámaras, completen las cámaras y veamos si bajan los asesinatos. Lo mismo dijo el gobernador, vamos a poner luces LED, le dijo como primicia y como gran novedad a un periodista gobiernista, evidentemente, pero ahí tienen el resultado. Ni luces LED, ni cámaras, ni policías, ni militares en las calles han acabado con la violencia, al menos en la ciudad de Guayaquil, que como dice la nota, concentró en enero el 30% de las muertes violentas a nivel nacional. Pero solamente este fin de semana, lo que no dice el diario El Universo es que hubo 10 muertes violentas, no solamente hubo esas muertes, hubo otras más, pero las violentas ocurrieron este fin de semana. Y pues no pasa nada. Aparte de eso, otros delitos de orden menor, pero que están permanentemente incrementándose en esa ciudad y en el resto del país. Vamos a pasar a Granma a propósito del día de hoy. Cuba enamorada, me imagino que la portada tiene que ver con que hoy lunes 14 de febrero es el Día del Amor y de la Amistad y en Cuba evidentemente se tiene muy presente esta fecha, esa ave que no la alcanzo a ver, el brillo de los colores de la patria que amamos en esta ave que no se identifica aquí, pero también el otro tema interesante e importante, por supuesto, es desde hoy Cuba cuenta con certificado digital de vacunación. ¿Qué dice la nota de Granma? Desde hoy se encuentra disponible en la web del Ministerio de Salud de forma gratuita el certificado digital de vacunación contra la COVID-19 y la aplicación de CUVAC-19 para la verificación y validación del mismo. Esto es un avance importante. Ojalá todos los países de América Latina que no tienen al menos bloqueo que justifique algunas cosas tuviesen todo este sistema al día y en perfecto estado. Y queríamos llegar a esta portada porque aquí hay 2 o 3 cositas que son muy importantes, las veremos, una de ellas en el segundo bloque en mayor extensión, lo destaca Últimas Noticias en este lunes 14 de febrero. El ejército argentino se preparó para invadir Venezuela en el año 2019. Según una investigación del periodista argentino Horacio Berbisky, entre abril y julio del 2019 se realizó el ejercicio Puma, que pretendía apoyar eventuales acciones de Estados Unidos sobre nuestro país, dice Últimas Noticias a propósito de esta revelación que se conoció el día de ayer y que por supuesto, si hubiese sido, se reveló que el ejército venezolano quería invadir Brasil, por mencionar algo, o invadir Argentina, habría sido el escándalo. Pero como se trata del señor Mauricio Macri, protegido por el aparato mediático conservador del continente, obviamente esta noticia queda ahí. Hay que leer la investigación, es larga, con detalles, con declaraciones, con incluso datos, fechas, cifras que coinciden, otras no coinciden con respecto a las declaraciones de uno de los altos mandos militares de Argentina. Pero ahí tienen esta importante investigación periodística. Y en el costado derecho, el titular principal de Últimas Noticias da cuenta de lo que dice el ministro de Defensa. Padrino alerta sobre planes de Colombia contra el país. Ampliemos. El ministro de Defensa dijo que la oligarquía neogranadina ha asumido una peligrosa actitud desesperada y advirtió, más allá de la fementida y desgastada denuncia, existe un plan que pasa por encima del narcotráfico y la violencia colombiana, se expresó el general en jefe e instó a su par colombiano a atender sus calamidades internas como las relaciones de su ejército con el narcotráfico, de lo cual parecería que el señor Iván Duque no se preocupa tanto, no hace casi nada. Pero ahí tienen ustedes. Y acá el resultado de los Juegos Nacionales, Juegos Deportivos Nacionales de Venezuela, Miranda campeón nacional, que fue una celebración el día de ayer en este país bolivariano. La Vanguardia de España, el PP gana por la mínima y queda a merced de Vox, que exige una coalición. Las elecciones en Castilla y León que ocurrieron el día de ayer y que por supuesto concitaron la atención política de los españoles. Y acá lo que nos interesa, las embajadas empiezan a replegarse de Ucrania ante el temor a una acción rusa y siguen con el mismo relato político, es decir, temen que actúe Rusia. Lo que está haciendo Rusia es prepararse para el contrario, una acción de la OTAN
en la frontera de Ucrania con Rusia. Pero siguen con el mismo relato para que el malo de la película sea ¿quién? Rusia, y no Estados Unidos, que está detrás de todo esto. Ya veremos más noticias al respecto. Los portales informativos, empezando por nuestra casa Telesur, revelan alianza entre el general del ejército y narcotraficantes colombianos, lo que mencionábamos hace un momento. Aquí dice, el general Herrera Díaz explicó en unos audios que el pacto con los narcos era para enfrentar a las disidencias de las FARC. Un escándalo que no está precisamente en todos los medios de comunicación, pero hay una alianza entre el general del ejército colombiano y los narcotraficantes colombianos, por supuesto que es a propósito de lo que se está revelando y se conoce ahora a cabalidad. Y acá, una noticia importante, la presidenta hondureña Xiomara Castro presenta la evolución de salud tras superar el COVID o la COVID-19 que se afectó en los últimos días. En cuanto a las cifras de contagio, ya que estamos hablando de la pandemia, en este momento 412 millones de contagios desde que inició la pandemia, fallecidos 5.836.000 y en América Latina ya suman 62 millones de los contagiados, mientras que en Estados Unidos 79 millones de contagios, aunque la velocidad con la que se incrementa la cifra de muertos ha bajado considerablemente en la última semana. El fin de semana prácticamente se ha reducido en casi nada la cifra de fallecimientos por la COVID-19, al menos en Estados Unidos. Y aquí nos vamos con RT a propósito de varias informaciones. Por supuesto, cómo manipula Occidente el tema de la supuesta, aquí lo que mencionábamos, aquí está, cómo manipula Occidente, es decir, Estados Unidos, Europa, la OTAN, cómo manipula Occidente el tema de la supuesta invasión de Rusia a Ucrania para imponer más sanciones estrictas contra Moscú. Y esto es lo que estábamos mencionando. Hay una manipulación informativa, un relato mediático que da cuenta de un solo enfoque. Ellos suponen que Rusia quiere invadir Ucrania, cuando en la práctica sabemos quién motivó y movilizó todo este andamiaje mediático para poner como enemigo y como blanco de los ataques a Rusia. La administración Biden, dice RT, da a conocer su primera estrategia para el Indo-Pacífico enfocada en la contención de Pekín, que es en realidad lo que les preocupa. Y avanzamos, vamos cerrando con Europa Press. Rusia asegura que Estados Unidos tiene actitud de vaquero hacia la Unión Europea y pide que se imponga el sentido común. Son varias declaraciones que se cruzan, que van y vienen a propósito de la llamada crisis de Ucrania. En el costado derecho, Alemania refuerza su despliegue en Lituania dentro de la OTAN. Lituania recomienda a sus ciudadanos abandonar inmediatamente Ucrania. Es lo que estábamos mencionando. Miren lo que dice el señor Boris Johnson, que tiene problemas graves en su país, pero él anuncia que visitará varios países europeos para abordar la crisis de Ucrania. Trudeau y Scholz reclaman una solución diplomática a las tensiones en torno a Ucrania. Estos son los dos mandatarios, el uno de Canadá y el otro de Alemania, que están preocupados porque saben efectivamente el impacto que tendría. Ya hemos pasado solamente en este siglo dos guerras o los coletazos de guerras como la de Afganistán y Siria, y sabemos todo lo que implica y quiénes ganan con ello. Y por supuesto no serán precisamente ni los ingleses, ni los alemanes, ni los canadienses con respecto a esto. Vamos cerrando. A propósito de esto, lo que decíamos de la frontera entre Chile y Bolivia, lo destaca la agencia española EFE. Caos en la frontera de Chile con Bolivia tras el anuncio del estado de excepción, un día después de que el gobierno chileno anunciara el estado de excepción en varias localidades fronterizas del norte y la puesta en marcha de la nueva ley de migraciones, la confusión y el descontento aumentaron entre los extranjeros que arribaron a los pasos fronterizos con Bolivia, a propósito de lo que mencionábamos ahí. Y acá en el costado derecho más información que da cuenta de la realidad, como decimos, de la crisis de Ucrania. Estados Unidos considera altamente posible un ataque de Rusia a Ucrania muy pronto. ¿De dónde sacan? De sus propias elucubraciones, de sus fantasías, para poder justificar todo el andamiaje militar que tienen. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur condenan los lanzamientos de misiles de Pyongyang. Y ustedes cuando lo hacen, ¿quién les condena? Y abajo, un tal Juan Guaidó promete volver a las calles para pedir elecciones libres y justas. ¿Quién se acuerda de este señor? Pues la agencia EFE, nada más, solo ellos. Hasta ahí llegamos, nos vamos a nuestra primera pausa, enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.